porque, bueno, yo pensé que los apuntes la doctora lo había actualizado y bueno, me encontré que cuando fui a ver qué es lo que estaba en los apuntes, realmente no estaba para nada actualizado. Estaba muy breve, muy por arriba. Entonces, bueno, eh, estos son generalidades. ¿Por qué son generalidades? Porque cada uno de los gérmenes que vamos a ver hoy sería una clase especial de cada uno de ellos. Entonces, como no es un tema, digamos, odontológico, sino que roza solamente lo odontológico, por esa razón es que lo ponemos en generalidades. Van a ver también que yo les he agregado Yersinia pestis y ustedes me dirán, ¿para qué Yersinia pestis? Yersinia pestis, que parece una enfermedad muy medieval, tenemos cuadros de Yersinia pestis en Perú, tenemos cuadros de Yersinia pestis en Brasil, tenemos casos de Yersinia pestis en Bolivia. Entonces, hoy día no hay una gran migración hacia nuestro país como hubo en otro momento, pero ustedes no saben dónde los va a llevar el destino, a dónde puede llegar ustedes a conseguir trabajo o pueden llegar a tener la posibilidad de desarrollar su profesión. A ver, ejemplos tengo un montón. Ex docentes de la cátedra, que sobre todo dos chicas, una de ellas se casó con un entrenador de equipos de fútbol profesionales y llegó a ejercer su profesión en Arabia Saudita. Otra de las docentes de la cátedra se casó con un flaco mexicano y hoy día están trabajando en Francia. Así que yo se los doy muy por arriba, pero no puedo dejar de dárselos porque me parece que es una enfermedad reemergente, le llaman hoy día. Profe, disculpe que lo Sí, interrumpa, pero hay chicos en hay sala de gente. espera. Sí, 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 sí. Estoy haciéndolos entrar de a poco. O sea, cuando aparecen los hago entrar. ¿No ves? Sigue entrando. Eh, Son bacterias reemergentes, son enfermedades reemergentes. A ver, sin ir más lejos, fiebre amarilla. Fiebre amarilla, hubo una tremenda epidemia de fiebre amarilla en la época de la presidencia de Sarmiento, allá por 1800 y pico. Pensábamos que estaba desaparecida y reapareció. Dengue, dengue. Cuando yo estudiaba, decíamos, ¿para qué vemos dengue? Dengue. ¿Para qué vemos dengue? Bueno, tenemos dengue acá, a patada. No sé si no más dengue que coronavirus en época de verano. Entonces, me parece que medianamente ustedes deben de tener una idea somera de lo que es Yersinia pestis. Por arriba, por arriba, como todo este orden enterobacteriales, pero una idea. Saber que existe, por lo menos si en algún momento
leen o ven algo, saber de qué se trata. Y si existe la desgracia de que se presente un brote y ustedes están dentro del equipo de salud, no quedar pintado al óleo. Bien, me parece que ya entraron todos. No, sigue entrando gente. Nada más que eso. Por esa razón es que me pareció oportuno darlo. Bien, bueno, si sigue entrando los voy a hacer ir ingresando. Veamos. Bien, estupendo. Les recuerdo que cuando una bacteria utiliza energía de un hidrato de carbono y los protones que quedan del metabolismo van a parar al oxígeno, entonces tiene un metabolismo oxidativo. Cuando las bacterias, cuando utilizan hidratos de carbono como fuentes de energía, usan como último aceptor de protones a compuestos orgánicos, esos son entonces fermentadores. Son gérmenes fermentadores. Fermentan, o sea, oxidan otros compuestos, reducen, perdón, otros compuestos, le ponen el hidrógeno, y de esta manera se libran del protón, que es sumamente agresivo. Este grupo, que son el orden Enterobacteriales, con la familia Enterobacteriaceae y otras familias, por lo general son, fíjense, bacilos, son gram negativos, ahora lo vamos a ver, bacilos gram negativos, pueden llegar a tener estos pelos, que son los flagelos, o sea, pueden ser móviles, también los hay inmóviles, y pueden llegar a tener también pilis y fimbrias. Pili es de enorme importancia, ya que gracias a los pilis transmiten la resistencia a los antibióticos. Entonces, en línea general forman parte de la microbiota del intestino, no solamente del hombre, sino de la mayoría de los homeotermos y también de los poiquilotermos, o sea, de los animales, sí, ya sé, hay otro ahí, de los animales, pero también se encuentran en el suelo, pueden formar parte de la biota de los suelos, pueden estar contaminando aguas, ¿no? Y también pueden estar en la superficie de los vegetales. Hay enterobacterias que son enterobacterias que se las ha dividido debido a técnicas moleculares y que afectan a los vegetales. Son poco exigentes o nada exigentes, pueden crecer prácticamente en cualquier cosa, y esto ha permitido, digamos, que sean empleados para técnicas moleculares, o sea, muchas enterobacterias, sobre todo Escherichia coli, se usan para hacer, por ejemplo, vacunas o para hacer reactivos. Porque como crecen rápidamente y los medios que crecen no valen nada, entonces son capaces, yo ya se los había dicho, son capaces de lograr una masa de Escherichia coli, una masa en 48 horas igual al doble de la Tierra, si uno le entregase todos los nutrientes necesarios y le quitase todos los desechos que producen. Los desechos van a ir a, finalmente, con el consumo de los nutrientes y el acúmulo de desechos, justamente va a ir frenando la multiplicación.
Veamos. Bueno. ¿Cómo podemos decir que una bacteria es una enterobacteria? Entonces, son todos bacilos generalmente, si bien puede haber cocobacilos, y hay otros que son pleomórficos, o sea, adoptan distintas formas, como letras chinas, pero generalmente se aceptan que son bacilos, obviamente gram negativos. El crecimiento puede darse desde los 20 grados, incluso menos, hasta los 40, y Escherichia puede llegar hasta los 45 grados a crecer. Esto les da una idea de que pueden llegar tranquilamente a ser bacterias del intestino de las aves, cuya temperatura ronda los 40 grados como mínimo. Son oxidasa negativa, dijimos que eran fermentadores, no tienen citocromo oxidasa, y catalasa positiva, o sea, son capaces de doblar el peróxido de hidrógeno. También reducen el nitrato a nitrito. Como son fermentadoras, no necesitan el oxígeno, y como son catalasa positivo, pueden crecer tranquilamente en presencia del oxígeno sin que esto le provoque ningún tipo de inconveniente. Fermentan hidratos de carbono. En mi época decíamos que en líneas generales las enterobacterias eran bacilos gram positivos que fermentan glucosa con producción de ácido y gas. Acá, ahí entra otra. Acá, como vamos a ver algunas excepciones, entonces vamos a decir que fermentan hidratos de carbono, con o sin producción de gas, pero producen ácido. Entonces, esto nos sirve porque como crecen en un medio simple, hacemos un caldo común de crecimiento, y ponemos un determinado azúcar para ver si van a fermentar ese azúcar o no. Y le ponemos un indicador de pH, que varíe el pH, el color del indicador, por ejemplo, si varía el pH del medio. Entonces, el medio es de color marroncito. Si llega a acidificar el medio, se torna rojo. Entonces ponemos azúcar, lactosa, glucosa, sacarosa, maltosa, lactosa, silosa, lo que quieran, citrato. Entonces, lo dejamos cultivando, al día siguiente vemos y decimos, bueno, fermenta la glucosa. Bárbaro. No fermenta la manosa, no fermenta la lactosa. ¿Me comprenden? Es la manera entonces de identificar bioquímicamente qué tipo de azúcar atacan gracias a la producción de los ácidos que lleva la fermentación de esos azúcares. Como les dije, algunos tienen flagelos, otros son inmóviles, nunca forman esporos. Algunas especies son capsuladas, otras no. Algunas especies forman toxinas, otras no. Profe, Eusi. ¿podrías repetir lo que dijo de catalasas positivas? Había dicho algo de que era capaz de desdoblar, pero no. El no- peróxido de hidrógeno, el agua listo, gracias. oxigenada. Acordate que los macrófagos o los polimorfonucleares neutrófilos, en la explosión respiratoria, estallido respiratorio, producen los metabolitos del oxígeno. Sobre todo pueden llegar a producir el agua oxigenada o el peróxido de hidrógeno. Entonces, una de las formas de resistencia que tienen las bacterias es generar catalasas para desdoblar ese peróxido de hidrógeno y hacerse inmunes al ataque de los polimorfos. ¿Está? Gracias, ¿Entendió profe. ahora? Sí, lo entendí. Y Gracias. también les sirve para justamente que el ambiente con oxígeno
no los afecte, porque ya van a ver ustedes justamente los bacilos que son periodontopatógenos, son exquisitamente sensibles al oxígeno. Son muy, muy difíciles de cultivar. Mejor dicho, los sacás del paciente, los sembrás, rápidamente los pones en anaerobiosis y te crecen. Tan hermosos, incluso se usa una bolsa, se cierra la bolsa herméticamente y pones un generador de atmósfera anaeróbica que chupa el oxígeno, y a los 3-4 días están hermosos. Abrís la bolsa o abrís la jarra y lo querés repicar y se te murieron en el repique. Son muy sensibles los periodontopatógenos, no así las enterobacterias. Las enterobacterias son capaces de vivir en el agua. Justamente uno de los problemas que más tenemos son las aguas residuales no tratadas que van a parar a las napas y que contaminan justamente las napas. Y lo único que tenés ahí es agua. Agua y algún desecho orgánico que puede llegar a caer por permeación desde el suelo. Y sin embargo tenés enterobacterias viviendo, multiplicándose. Bien, los factores de patogenicidad que tienen en general es que tienen una cápsula antifagocitaria que también le permite la adherencia. Estas también poseen adhesinas que pueden ser a través de las fimbrias, otras proteínas que no son las fimbriales, y otras estructuras, sobre todo polisacáridas, que son no proteicas. Poseen flagelos, habíamos dicho que tenemos móviles e inmóviles, y posee también algunas, y otras no, una serie de enzimas capaces de, por ejemplo, producir hemolicinas, capaces de producir lipasas, desoxirribonucleasas. Acuérdense de los NET, esas trampas extracelulares de los neutrófilos, que justamente largan su ácido nucleico para envolver a las bacterias. Si tenés una desoxirribonucleasa, te reís de las trampas de los neutrófilos. Uno de los primeros problemas, cuando el hálito de vida se nos va, o sea, cuando morimos, nuestras células comienzan en una autodigestión y el cuerpo también comienza en una autodigestión. Entonces, cuando ustedes, espero que la gente que haga la parte legal, esto lo va a ver y lo va a valorar con el tiempo, la putrefacción en el ser humano comienza justamente a nivel de la apéndice, que está entre la cadera y el ombligo a mitad de camino. Entonces se pone ahí verde. El páncreas se rompe y libera las enzimas pancreáticas, y los intestinos, las bacterias comienzan a generar gases que al no eliminarse y desparramarse entonces en la cavidad abdominal, justamente esas lipasas comienzan a destruir la grasa abdominal y por eso los cadáveres se hinchan. Y produce, lo primero que ven en un muerto es que comienza a hinchársele el vientre abultadamente. Y bueno, luego comienza la desaparición, digamos, de las estructuras celulares y por eso se hincha también la cara. Esto la gente de legal, lo que vayan a hacer legal, lo van a ver. Bien, las estructuras antigénicas tienen todo tipo de antígenos, son un collage de antígenos. Fíjense, tienen antígenos somáticos, obviamente se encuentran en la pared, termoestables, pueden generar anticuerpos de clase IgM. Si tienen cápsula, tienen el antígeno K, que es polisacárido, como la cápsula,
Y esta puede ser muy bien definida, muy capsulada, como Klebsiella o Escherichia coli, o muy finita, como la Salmonella, en la cual va a cumplir funciones antifagocitarias y también es capaz de producir aglutinación, pero estos son termolábiles. Después también tenemos antígenos flagelares en aquellas bacterias que son móviles, obviamente, ¿no? Que son, la flagelina es una proteína, estos también son termolábiles y producen anticuerpos de clase IgG, que ya lo vamos a ver en el transcurso de este parcial. Si bien son habitantes normales del intestino, tienen una función muy importante en el intestino, sobre todo van a estar en el intestino grueso, en el colon. Tienen una función de gran importancia que más adelante se los pongo. Por ejemplo, si no tuviésemos estas bacterias, no produciríamos vitamina K. Es de enorme importancia, enorme importancia. La vitamina K sabemos que es fundamental para la coagulación. Entonces, son habitantes normales del intestino, por lo general, pero cualquier alteración que pueda llegar a haber en el intestino, cirugías, perforaciones, obstrucciones, o una baja en las defensas, puede hacer que estas bacterias tengan la oportunidad de invadir el cuerpo. Fuera del intestino hacen desastres. Pueden producir infección urinaria, que es lo más común que provoquen. Esto ya lo vimos en las clases de inmuno. Infecciones de heridas, bacteriemias, o sea, cuando pasan a la circulación, se produce una bacteriemia. Y cuando en circulación comienzan a multiplicarse, es un cuadro muy grave llamado septicemia. Pueden también producir otitis y sinusitis. Esto es común en los nadadores, sobre todo los nadadores de aguas abiertas. Puede haber también Escherichia en una pileta de natación, en una piscina, pero bueno, convengamos que si está debidamente clorada, no debería de producirse ningún tipo de inconveniente. Pero bueno, en las aguas abiertas, sobre todo cuando pasan cerca de la desembocadura de las cloacas, puede llegar a tragar y producir una otitis externa, otitis media, sinusitis. Puede haber abscesos, puede haber abscesos en distintas partes del cuerpo. Lo más común son los abscesos perianales o perirectales. Y ya un caso mucho más grave son las meningitis cuando llegan a ingresar al sistema nervioso. Son una de las causas más importantes de infecciones hospitalarias, junto con, bueno, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las especies que más frecuentemente, digamos, producen infecciones? Ahí a la cabeza abanderada de las enterobacterias está la Escherichia coli, pero son gravísimas las salmonelas y las shigella, ya que estas dos no deberían de estar en el intestino, sobre todo las especies más patógenas. Klebsiella, otra patógena. Serratia marcescens es una de las infecciones intrahospitalarias graves, ya que presentan dos problemas muy importantes. Uno es la resistencia a los antibióticos y otro es la formación de biofilm, que hace prácticamente imposible deshacerse de Serratia. Y por último, y en rojo, ya que no es una enterobacteriase, pero sí es un enterobacteriale, o sea, pertenece al orden enterobacteriale, pero no es una enterobacteriase, está Yersinia pestis. Acá les puse, esto lo saqué obviamente de internet, vamos a ver Enterobacter,
Citrobacter friendly, el Citrobacter cocceri, no los vamos a tocar, pero fíjense que hay una gran cantidad de enterobacteriales que pueden llegar a producir infección. Y acá una fe de ratas. En el apunte de la cátedra aparece el Helicobacter pylori, erróneamente dentro de la clasificación de las enterobacterias, debido a que es un habitante también normal del tubo gastrointestinal. Se encuentra el Helicobacter pylori desde la boca hasta el estómago. Ahí es donde produce inflamación, gastritis, cuadros ulcerosos, pero no pertenece al orden de las enterobacterias. Si bien está dentro del aparato digestivo, no es una enterobacteria. Es un errorcito que se escapó. Bien, Escherichia coli. Fíjense acá, esta imagen les está mostrando que Escherichia coli, si bien es un habitante normal del intestino grueso, va a causar infección. Las Escherichia patógenas van a causar infección en los intestinos delgados. Acá está estómago, acá píloro, primera parte, acá tendría que estar el páncreas, y bueno, colon transverso, colon descendente, sigmoide y recto. Y acá chiquito, el apéndice secal. Ilion, entonces la válvula iliocecal, que está justamente entrando al colon, todo el quimo que ha sido procesado en los intestinos. Bien, como veremos acá, fíjense, tiene flagelos perítricos, tiene pilis, tiene también fimbrias, tiene de todo. Bacilo móvil, habitante normal de los intestinos de los homeotermos, en los cuales provee la importantísima vitamina K. No obstante a ello, existen cepas que son patógenas, que producen cuadros intestinales, con diarrea obviamente. Acá diarrea, no me vayan a decir colitis, porque acá no tenemos colitis, acá tenemos diarrea. Acá, al afectar el intestino delgado, entonces vamos a tener una gran pérdida de líquido, vamos a tener deshidratación, trastornos hidroelectrolíticos se llaman, vamos a tener entonces deshidratación, pero vamos a tener una gran pérdida de líquidos, mientras que en las colitis no hay gran pérdida de líquidos. Bien, y también infecciones extraintestinales. Tenemos la Escherichia coli enteropatógenas, que producen los brotes de gastroenteritis infantil, raro en el adulto, pero no imposible. La enterotoxigénica, que también va a producir gastroenteritis en chiquitos, y también es capaz de producirla en adultos, sobre todo en los viejos. Y acá el cuadro de las enterotoxigénicas puede llegar a ser hasta graves y llevar la vida de la persona si no tiene una buena asistencia, sobre todo en los dos extremos de la vida, en los viejos y en los muy chiquitos. Y también tenemos la enteroinvasiva, que penetra e invade las células del epitelio intestinal, produciendo una diarrea que va a tener también moco, abundante moco. Las infecciones extraintestinales van a ser, como vimos, las más frecuentes, las infecciones urinarias, muy frecuentes, muy frecuentes. También vamos a tener
infecciones biliares, cuando produce estas infecciones en las vías altas. Acá tiene que haber un componente importante en el estómago con una baja producción de ácido clorhídrico. Si se llega a perforar el intestino y llega a entrar en peritoneo, va a ser un verdadero desastre, un verdadero desastre. Una de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta son los famosos peritonismos. Lo digo esto porque a una colega, va a ser colega en un poco tiempo más de ustedes, en un prestigiosísimo y muy caro sanatorio de la ciudad de Rosario, fue con un fuerte dolor abdominal. Como de costumbre le hicieron una buscapiña, la mandaron a la casa, nadie la palpó. Fue por segunda vez al día siguiente, poco más no la mandan al psiquiatra. Fue al tercer día en un grito, entonces le pidieron una tomografía para diagnosticar justamente una apendicitis. Nadie se le ocurrió palparlo. ¿Por qué? Porque el peritoneo, cuando se irrita, duele. Y una de las formas para saber el día de mañana, porque las apendicitis son comunes en los chiquitos. Si ustedes tienen un chiquito o ustedes tienen algún amigo que le duele mucho el abdomen, entonces pueden levantarle la pierna y ahí van a provocarle el dolor referido. Otra de las formas de saber si está irritado el peritoneo es apretar suavemente el abdomen y soltarlo de golpe, rápido. Presionan suave, sueltan rápido. Si hay una apendicitis, o sea, si hay un peritonismo en la zona del apéndice, que insisto, está del lado derecho, entre el hueso de la cadera y el ombligo a mitad de camino, pega el grito ahí, entonces eso es una infección. Se ha tapado, se ha producido una infección en el apéndice secal, y ahí tienen que ir a un cirujano. Un detalle que se le cayó a esta gente de la guardia de este prestigiosísimo sanatorio de la ciudad de Rosario, y terminó haciendo un diagnóstico con una resonancia. Entonces, por eso yo les insisto a ustedes para que tengan en claro algo que debería de tener en claro cualquier estudiante de medicina, bueno, en mi época que cruzó tercer año. Bien, ahora no lo tienen, ni siquiera los médicos. Recibí de que están en una guardia. Bueno, infecciones de heridas, siempre que haya una enterobacteria rozando una herida puede llegar a producir una infección. Es un problema las cirugías de intestino porque pueden hacer desastres, hay que ser extremadamente cuidadoso. También procesos generalizados como bacteriemias, sepsis, o sea, septicemias, graves, gravísimas. Y los factores predisponentes va a ser las obstrucciones. Ya habíamos visto el problema que hay cuando nosotros tenemos un paciente, un hombre, con una sonda en la uretra, justamente puede llegar a producir una infección por Escherichia coli, debido a que al no tener el flujo de orina que esté barriendo a Escherichia, una vez que se pidió la Escherichia, o sea, se llenó de pili y se adhirió a la mucosa, no la saca ni a gancho. También los éxtasis biliares, cuando tiene una piedra
en la vesícula, al no salir y barrer la bilis, puede llegar a tener una infección en las vías biliares. Obviamente, si bajan las defensas, un inmunodeprimido siempre va a estar predispuesto a cualquiera de estas infecciones. Tengo otro más afuera, ya lo hago entrar. Los prematuros, los recién nacidos, son también muy predispuestos, y acá se puede dar la meningitis, la temida, muy temida meningitis, o las sepsis neonatales. Sigamos. ¿De qué manera se hace el diagnóstico? Por lo general, si estamos con un problema intestinal, hacemos un coprocultivo. Obviamente las heces deben ser recogidas sin purga, ¿no? Porque si no puede alterar. Se hace un extendido directo de esa materia fecal, se hace una tinción de Gram, y posteriormente se siembra en medios comunes para enterobacterias, se llaman McConkey, o etilenmetilén-blue, eosina-metilén-blue, MB. Y bueno, una vez que tenemos el crecimiento, ahí entonces vamos a buscar la tipificación por pruebas bioquímicas, como yo les decía, viendo a ver qué azúcar fermenta y cuál no. Las infecciones extraintestinales, obviamente vamos a sacar pus, secreción de herida, líquido peritoneal, orina. Entonces, examen en fresco, coloración de Gram. Siembra en agar eosina metilén blue, o en agar sangre. Si es materia fecal, podemos obtener algún medio que sea selectivo diferencial, como el Salmonella shigella. Y bueno, luego hacemos las pruebas de identificación bioquímica. Luego hacemos la identificación serológica para ver de qué tipo de enterobacteria, qué tipo de Escherichia, qué tipo de Salmonella, qué tipo de Shigella se trata, y obviamente nunca tiene que faltar el antibiograma para saber con qué le vamos a pegar a ese bichito de Dios. Por ejemplo, Escherichia coli en eosina-metilén blue de Levin, como se ve con este color hermoso, tornasolado verde. Profe, Eufi, dime. una pregunta. En el cuadrito que pasó antes de esto, ¿qué dice abajo de identificación serológica? Porque... Antibiograma. Ah, gracias. Antibiograma. Antibiograma acá, antibiograma acá. Listo, gracias. Por favor. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, acá fermenta la lactosa, es móvil, o sea, lo ponen con la pena que no podamos sembrar. Lo ponen en un medio en el cual ustedes ven que hace como como si fuese un limpiatubo, como un cepillo. Entonces ahí se dan cuenta que hay movilidad, si desdobla la urea o no la desdobla, si usa el citrato como una única fuente de carbono, y si produce o no un sulfhídrico. Acá vemos que Klebsiella, por ejemplo, fermenta la lactosa, pero no es móvil. Desdobla la urea. Utiliza el citrato, pero no produce sulfhídrico. El Proteus no utiliza la lactosa, es móvil, desdobla la urea, no usa el citrato y sí produce sulfhídrico, igual que el Citrobacter, igual que la Salmonella. Y así pueden ir jugando con lo que produce y lo que no produce, y en base a eso van sacando ustedes de qué tipo de bacteria se puede tratar. Bien. Shigella.
Fíjense, acá tenemos, obviamente, un bacilo. No es la tinción de Gram, pero es un Gram negativo. Y tiene un montón de pelitos, o sea, tiene fimbrias, tiene pili, pero no tiene flagelo. Y un detalle importante, fíjense que Shigella, ¿dónde va a ser más patógena? En intestino grueso. Esto es colon, acuérdense, colon ascendente está acá, colon transverso acá, colon descendente acá, sigmoide y recto. Todo este es el chinchulinaje de intestino delgado. O sea, Shigella va a ser fundamentalmente un patógeno de intestino grueso. Ojo, porque en el apunte no está claro. Bien, bacilo no fermentador de lactosa, vimos el cuadrito, inmóvil, rara vez produce gas, hay algunas especies que sí, otras especies que no. No produce sulfhídrico y se divide en serogrupos y cada serogrupo en serotipos. Punto. Shigella, hay varias. Disenteria, Flexneri, Pogni, Sony, no importa. Perdón. Patogenia, va a ingresar por vía digestiva, resiste el ácido, o sea, con muy poca cantidad de gérmenes. Fíjense que la dosis infectante está entre 10 a 100 gérmenes, o sea, nada, nada. Con muy poca, entonces, cantidad de bacterias puede llegar a producir un cuadro. La primera fase va a desarrollarse en el intestino delgado, por lo que puede llegar a producir al principio diarrea, pero donde va a producir su mayor cuadro patológico va a ser en colon, donde se fijan, penetran en las células intestinales, donde también se multiplican, pero no llegan a la submucosa. Entonces, tenemos las células epiteliales de la luz del intestino, la Shigella entra, se multiplica, y acá vienen las defensas, en donde van a tratar de fagocitar, van a tratar de destruir, van a tratar de evitar entonces que la infección progrese. De hecho, no progresa gracias a las defensas. Algunas cepas producen una potente toxina llamada Shiga, que también lo producen las Escherichia coli enterotoxigénicas, que esta toxina se libera cuando hay una lisis bacteriana, se une a las células y produce una parálisis celular. Shigella es un patógeno explosivo de los humanos, o sea, se va a transmitir fundamentalmente por alimentos y aguas contaminadas. Afecta a los niños, básicamente. Los adultos no es tan común y el cuadro no es tan severo, a tal punto de que prácticamente nunca se diagnostica, porque es muy raro que un adulto concurra por una diarrea que dure unos pocos días. Y además, cuando va al médico, el médico, en lugar de pedirle un coprocultivo, le da un antibiótico y nunca llegamos a saber de qué fue la diarrea. El cuadro se resuelve en más o menos una semana. Pero puede llegar a producir la verdadera colitis, o sea, la disentería. La disentería es un cuadro en el cual la persona puede ir de cuerpo entre 10 a 25 veces por día. Hay entonces colitis inflamatoria, hay inflamación del colon, severa. Va a perder, va a ir de cuerpos despeños diarreicos, no va a ir diarrea, va a ir poca cantidad, pero con moco, pus y a veces también sangre.
el cuadro se completa con fiebre elevada, mucha fiebre, dolor abdominal tremendo, y permanentemente quiere ir de cuerpo, con dolor retortijones, o sea, pujo tenesmo, que incluso en los chiquitos puede llegar al prolapso rectal, o sea, que le salga el intestino por el ano. Los cuadros más severos se ven en inmunodeprimidos, en pacientes con SIDA, se ven en pacientes diabéticos, con severos trastornos entonces del sistema inmune, y puede, por lo tanto, haber perforación intestinal, o cuando el megacolon o el megaesófago. El megacolon es cuando los plexos mioentéricos de Meissner y Auerbach se rompen, se mueren, se destruyen, entonces el intestino pierde la capacidad de contracción y se dilata. Se dilata. Eso es un megacolon. Y obviamente, si va 25 veces por día, puede llegar a tener un desbalance hidroelectrolítico. El diagnóstico, como de costumbre, extendido directo del pus, o de los despeños diarreicos. El primo aislamiento se da en un agar específico para enterobacterias, para recoger enterobacterias, porque este medio tiene justamente inhibidores del crecimiento de la biota acompañante que no sea enterobacteria, y se llama agar de McConkey, también viene el caldo McConkey. El EMB, Levin, dijimos eosina metilén blue, y después podemos hacer el cultivo en medio selectivo diferencial, como el agar Salmonella shigella, en que esta bacteria no va a presentar la producción de sulfídrico. La confirmación, técnicas bioquímicas y serológicas. Aquí vemos un extendido de moco del intestino, de los despeños diarreicos. Acá vemos cómo se ve la bacteria en el agar Salmonella shigella. Bien. Y acá, nuevamente, fíjense, shigella va a actuar sobre colon, Salmonella, intestino delgado, Helicobacter pylori en estómago, y Streptococcus pneumoniae en pulmones. Cada uno tiene su lugar en el cual puede llegar a reproducirse y producir trastornos. Bien, seguimos. Pero vamos re bien. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Bien. Salmonella. Salmonella es un verdadero... perdón. Fíjense. Generalmente Salmonella es móvil. Fíjense los flagelos petíticos que tienen. Tienen estos elementos que son proteínas, las cuales están revestidas, en el caso de la Salmonella typhi. Pero, bueno, no más adelantemos. No desarrollan cápsulas salvo typhi, no son esporuladas, jamás una enterobacteria es esporulada, son móviles y producen sulfídrico. Emplean la glucosa, o sea, por ser enterobacteria, desdoblan glucosa, no usan la lactosa, no producen ureasa. Acá hay un cambio muy grande en cuanto a la taxonomía. Ustedes van a ver que es medio caótico esto. Porque en Salmonella antes había un montonazo de especies y ahora se redujo a 2 especies con varias subespecies y muchísimos serotipos. Entonces, las especies son
la salmonela entérica, que es la más patógena, que tiene 6 subespecies y muchísimos serotipos, y la Bongori, que no es la más importante desde el punto de vista de la patología. Salmonella es una especie bacteriana que va a estar presente en cualquier parte, es extremadamente resistente, puede sobrevivir mucho, tanto en ambiente seco, y meses en agua, y este es el problema de la contaminación fecal de las napas. Este es el problema por el cual es un verdadero dilema obtener aguas que no estén contaminadas con materia fecal, sobre todo cuando no hay un buen tratamiento de las aguas servidas. Existen los pozos ciegos o las letrinas, en el cual las bacterias permean y contaminan las napas más superficiales. Puede infectar al hombre y a los animales, tiene un gran potencial zoonótico. Acuérdense que hay salmonelas, por ejemplo, en las aves, que pueden transmitirse por vía al huevo, o sea, vía vertical. Entonces, es uno de los problemas de consumir los huevos crudos, ¿no? Hay muchos serotipos, incluso se lo ha esto descrito en la piel de las tortugas. Se han descubierto subespecies ahora de salmonela patógenas. Están en la superficie de los peces. O sea, más que nunca, que es lo que voy a poner al final, lleva la importancia del lavado de manos antes de consumir. Bien. Por lo general, les digo, los serotipos que causan gastroenteritis producen un cuadro sin complicaciones, generalmente no tifio. No requieren tratamiento, pueden ser grave en niños, como de costumbre, porque el chico se deshidrata. Los ancianos, porque también se deshidratan fácilmente, no consumen agua. Y los inmunodeprimidos. Es una bacteria que, como toda enterobacteria, crece con facilidad en cualquier medio, y mucho más en agar sangre. Se aísla en medios selectivos. El más común es el agar Salmonella shigella. Si en algún momento les llegan a tomar este tema, ustedes pueden zafar inmediatamente diciendo, ¿en qué lo cultivan? Bueno, el medio de recuperación es el McConkey, el medio selectivo es Salmonella shigella. Chao, nadie les puede decir nada. Ya que con este agar se demuestra la producción de sulfídrico. Tiene antígenos obviamente somáticos, si es móvil va a tener antígenos flagelares, y tiene la más patógena de todas, que es la TIFI, una cápsula, una envoltura bi, termolábil, responsable de la virulencia. Esta va a tapar a las proteínas de superficie, esas que veíamos como rugosidades, y va a servir como inhibidor de la fagocitosis. La salmonelosis, que no son fiebre tifoidea, se caracterizan por aparición brusca, o sea, a las pocas horas de haber consumido algo infectado, o tomar agua infectada, va a aparecer un cuadro de dolor abdominal, diarrea, náuseas,
puede provocar vómito, pero lo que va a primar es la diarrea, y por supuesto también va a haber fiebre. Los síntomas comienzan, ya les digo, a manifestarse en horas. Yo les conté que cuando se hizo esa famosa fiesta de la universidad, que la mitad se infectó por consumir salmón, que era salmón crudo, yo vine de la cena y tipo 4 de la mañana empecé con una brutal diarrea. No me deshidraté porque inmediatamente empecé a consumir ingentes cantidades de agua, pero es bravo. Es bravo, bravo, bravo. Sobre todo, y otra recomendación de tipo práctica, para la higienización. Lo que debería de aconsejarse es que usen agua, porque la irritación en el perineo suele ser grave y llevar a severos problemas higiénicos. Severos problemas higiénicos. Agua tibia. La mayoría de los casos son leves, se recuperan sin tratamiento, en algunos casos ni siquiera sin diagnóstico, pasan absolutamente desapercibidos, y es un problema porque muchas veces esas personas se vuelven, digamos, los mantenedores de la salmonelosis en el medio, en la sociedad. Les decía, están presentes en los animales domésticos de consumo. Es una enfermedad que es una intoxicación alimentaria, la parte acá alimentaria, la bacteriología de los alimentos tiene fundamental importancia, ya que les digo, esto puede salir en la materia fecal de las aves de corral, y como las aves tienen cloaca, o sea, el aparato genital femenino, el aparato urinario y el aparato digestivo van a parar a una misma estructura llamada cloaca. Por lo tanto, por el mismo agujero que sale el huevo, también sale la materia fecal. Y si el ave está infectada con salmonela, va a infectar el huevo. No obstante, no son los únicos, pueden también estar enfermos los cerdos, las vacas, pero también las mascotas, como los gatos, los perros, los reptiles, como las tortugas. Ya les dije, en la piel de las tortugas se ha aislado estas bacterias, y también en animales salvajes. La salmonelosis van a infectarse la gente por consumo de alimento contaminado o por agua contaminada, cuando no ha sido debidamente manejada el agua. Ya van a ver las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud respecto a cuando ustedes se van, de cómo tienen que cuidarse. Y le voy a dar un poco de mi experiencia. Un detalle no menor es las verduras crudas. Hoy día siempre recomiendo que, por ejemplo, la lechuga la coloquen en agua con vinagre blanco, una buena cantidad de vinagre blanco, la dejen ahí un rato largo, si pueden media hora, y luego sí la lavan. Esto es importante debido a que incluso en las áreas cercanas a Rosario, en las quintas, han detectado que los camiones atmosféricos que chupan las aguas hervidas de los pozos ciegos, como ese agua es muy rica en materia orgánica, la vuelcan en las quintas,
porque trae abono, pero también trae, si la persona que estuvo defecando y fue a parar sus desechos a ese pozo ciego y tenía salmonela, entonces la salmonela fue a parar a la lechuga. La Escherichia coli fue a parar a la lechuga. Por lo tanto, es importantísimo la desinfección. No usen cloro, usen ácido acético, que anda muy bien. También la transmisión puede ser de persona a persona por vía fecal-oral. Cuando los chicos empiezan a higienizarse por su cuenta, hay que hacerles entender de que deben lavarse las manos después de eso. Esto ocurrió hace ya muchos años, sus padres se van a acordar, una famosísima empresa que fabricaba sándwiches. Uno de los empleados era portador de salmonela, fue al baño, algunos dicen que fue a propósito, y bueno, contaminó la mayonesa. Un cuarto de la población de Rosario estuvo con diarrea. Entonces, es de gran importancia la higiene. También se habla del contacto con animales infectados, incluidas mascotas. Lo digo porque lo dice la Organización Mundial de la Salud, así que por eso se los digo. La prevención exige medidas de control en todas las etapas de la cadena alimentaria. Es fundamental el control, que no se lleva a cabo, lamentablemente. Desde la producción agrícola, obviamente, la elaboración de estos productos en las fábricas, la preparación de los alimentos en los hogares, la higiene de mano es fundamental acá. Después, tenemos una subespecie, la tifi, que generalmente la van a encontrar como Salmonella tifi, no entérica subespecie tifi. La Salmonella tifi puede producir fiebre tifoidea, que es una enfermedad infecciosa severa. Acá estamos hablando ya de un peso pesado, la Salmonella tifi. Puede llegar a ser mortal, y la transmisión es igual que cualquier otra salmonela, o sea, a través del agua o alimentos contaminados. Cuando la ingerimos, acá, al revés de lo que es Shigella, Salmonella es bastante susceptible del ácido. Por lo tanto, si la persona tiene el ácido clorhídrico suficiente en su estómago, puede llegar a resistir por lo menos la del agua, pero con el alimento el ácido clorhídrico se ve tamponado, y no le digo nada a los que consumimos los antiácidos. Entonces, de requerir unas 1000 y pico o 100.000 y pico de bacterias, puede pasar a poco más de 1000 y poquito, para producir una dosis infectante. Una vez ingerida, entonces, se multiplica en el interior de los macrófagos, se deja fagocitar, y se va extendiendo por todo el cuerpo en el torrente sanguíneo, justamente dentro de los macrófagos, donde viaja a médula ósea, hígado, vesícula biliar, se libera por bilis al intestino, y de ahí va por vía materia fecal, va al exterior. Es el problema de los portadores asintomáticos, que pueden desparramar la enfermedad en toda la sociedad. Es un patógeno primario, o sea, no tiene que haber nunca Salmonella tifi, no tiene que haber nunca Salmonella en el intestino, solo vive en el humano,
acá no hay potencial zoonótico, son las personas portadoras de la bacteria en su hígado, los que pueden llegar a desparramarlo. También va a estar en sangre, obviamente, y en intestino. Cuando cursa la enfermedad es con fiebre altísima, por eso se llama fiebre altísima y prolongada. Obviamente, si tiene síndrome de fiebre, ¿qué va a tener? Hipertermia, o sea, 39-40 grados, no va a querer saber nada de nada, está cansado, molido, como si lo hubiesen agarrado a palo, le duele la cabeza horrores, no quiere saber nada de ver luz. Obviamente, va a tener náuseas, por supuesto, dolor abdominal desde el vamos. Y aquí la diferencia, puede haber estreñimiento, no siempre va a haber diarrea. Algunos pacientes presentan una erupción en el cuerpo, manchas en el cuerpo. Los casos graves pueden llevar a la muerte. Entonces aquí, en Agar Salmonella Shigella, vemos cómo se ve una Escherichia coli, vemos la salmonela, cómo va a, el sulfídrico va a poner negro, el medio, y acá la Shigella, que se ve chiquitita, cómo cómo van a ser las colonias. Bien, recomendación para los viajeros. Chicos, cuando salgan de Rosario, Buenos Aires, ciudades grandes, nunca, jamás beban agua de las canillas. Jamás, jamás. Además, nunca le pregunten a un local, ¿el agua es potable? Porque no saben lo que es. Hay gente que no entiende. Entonces puede decirle, sí, sí, sí. Y ustedes toman el agua de la canilla y se pescan una salmonelosis que los tira a la cama. Y no hay nada más horroroso, que ir viajando en un avión con diarrea. Se lo digo por experiencia. Yo siempre tuve muchísimo cuidado cuando viajé de hasta lavarme los dientes con agua mineral. Cosa que no hice una vez en México, porque estaba en un hotel de puta madre. ¿Cómo vas a pensar que no va a tener agua potable? No, no tenía agua potable. Me lavaba los dientes, me enjuagaba, listo. Una diarrea, unos retortijones. Entonces, cuando ustedes salgan de Rosario, bueno, si van a Europa no pasa nada. Si van a Estados Unidos no pasa nada. Pero si van a México, si van a República Dominicana, si van a cualquier parte, traten siempre de consumir agua mineral, incluso lavarse los dientes con agua mineral. O sea, se enjuagan con agua mineral, lavan el cepillo de diente con agua mineral, nunca con el agua en la canilla. ¿Qué recomienda la Organización Mundial de la Salud? Asegúrense que los alimentos estén debidamente cocinados y aún calientes al servirlos. Evitar la leche cruda y los productos elaborados con leche cruda. O sea, no coman helado. No coman helado. Si van a Italia, sí, consuman helado. Si van a Francia, consuman helado. Alemania, Inglaterra, España. Pero traten de no consumir helado, sobre todo los helados esos, no caseros, sino los artesanales. Ya los helados que son
industrializados hay menos posibilidad de este tipo de inconveniente. El agua que usan para hacer el hielo no siempre es agua mineral. Muchas veces en los hoteles hay las fábricas de hielo, en las cuales ustedes se sirven hielo, pero ese hielo se hace con el agua de la red. Así que mucho cuidado porque puede que el agua no sea potable. Si el agua es de salubridad dudosa, hiérvala. O, si no fuera posible, purifíquela con algún desinfectante fiable de liberación lenta. Esto más que nada en Estados Unidos, se pueden comprar en la farmacia, acá no es tan fácil. Una gotita de agua lavandina. Lávese a fondo y frecuentemente las manos con jabón, en particular después de haber tenido contacto con mascotas o animales de granja, o haber utilizado el inodoro, obviamente. Lave cuidadosamente las frutas y hortalizas, especialmente si las consume crudas. De ser posible, las hortalizas y las frutas se deben de pelar. Eso no significa que no tengan que lavarlas. Entonces, sobre todo si llegan a ir a India, por ejemplo, o al sudeste asiático, no estoy hablando de Japón, no estoy hablando de China, estoy hablando de India, de Bangladesh, estoy hablando de Sudáfrica, sí, de Congo. Tengan mucho cuidado y recuerden siempre de tener el agua mineral para todo, para todo. Y esto, vuelta lo que decíamos en bioseguridad, lavado de manos, fundamental, básico, elemental. No puede ser que ustedes vayan al comer sin lavarse las manos. Bien, pasemos en los últimos 10 minutos que me quedan a Yersinia pestis y las otras enterobacterias. Acá, fíjense, esto es un bacilo, sí, pero medio redondeadito. No es un bacilo tan alargado, por eso bacilo, cocobacilo, por supuesto gram negativo, anaerobio facultativo, patógeno primario, no es biota normal. Metabolismo fermentativo es enterobacterial. Nitrato reductasa, catalasa positivo, oxidasa negativo. Es fermentativo. Posee una toxina que actúa sobre el miocardio y las células hepáticas. Durante el proceso infeccioso genera una viscosidad en la superficie que es antifagocitaria. Cuando la bacteria está en contacto con células fagocíticas, produce proteínas que impiden, bloquean la fagocitosis. Produce en el ser humano la peste pulmonar, la peste bubónica o la peste septicémica. Fue responsable de la peste negra de Europa ya por el siglo XIV, que mató a la tercera parte de la población europea. 50 para algunos, 100 o 200 millones de personas murieron en esa peste. Hubo varios episodios. Bueno, ya vamos a hablar un poco de esto. Es una enfermedad natural de los roedores, siendo las ratas el principal reservorio de la enfermedad. De la serie infectada, la mayoría de las ratas mueren, pero hay un porcentaje que sobrevive quedando como fuente de Yersinia pestis. Ustedes van a ver que en algunos puertos las sogas de amarre tienen como un embudo que mira al puerto. El cono mira, entonces, la parte, digamos, grande está para el barco, el cono mira el puerto. Esto es para evitar que las ratas que puedan venir del barco bajen al puerto. Los usó mucho, incluso
se hablaba de el índice Yersinia. Ya lo vamos a ver. Las ratas son infectadas a través de un vector. Un vector es un elemento que activamente va a inocular el patógeno, que en el caso es la pulga de la rata, que se llama Xenophila chyopis. La pulga chupa la sangre, ingiere las bacterias y estas se multiplican en el intestino de la pulga. Luego producen una masa en digamos, en el aparato digestivo de la pulga, para no dar demasiado detalle, y se le hace como una pelota a la pulga, por lo tanto no puede llegar a consumir nada porque está bloqueado, y eso lo lleva a picar porque está muerta de hambre y no puede tragar la sangre. Entonces la lleva a permanentemente estar picando y transmitiendo, obviamente, la enfermedad a otras ratas. El problema está cuando las ratas se mueren, entonces ahí desesperadamente la pulga busca otra fuente de sangre, y cuando esa fuente de sangre es el humano, tenemos un problema. Esto es lo que yo les decía. La rata tiene el estómago vacío, chupa sangre, se le hace una masa, un molde. Esta masa se va tapando, va obstruyendo, y la pulga no puede llegar a consumir más sangre y empieza a desesperarse de hambre porque no pasa a el intestino posterior sangre porque está tapado. Y eso es lo que hace que la pulga se desespere y pique reiteradamente a distintos hospedadores cuando mueren sus hospedadores principales. Acá puede observarse la masa tapando. ¿Qué produce? Dijimos peste bubónica. Es lo más común. Cuando pican a un humano, entonces se desplazan por el aparato más que el torrente sanguíneo linfático, van a los ganglios linfáticos, generan hinchazón, que llaman bubones. Estos están llenos de bacterias. De ahí pueden llegar a invadir otros ganglios, que son los bubones secundarios, hasta que, bueno, se rompen, pasan al torrente sanguíneo y hacen una septicemia, y ahí matan a un gran número de personas. Van a producir hemorragias severas. Estas van a producir unas manchas negras en la piel, van a obstruir vasos, por lo tanto va a producir gangrena, sobre todo en las circulaciones sin circulación colateral, por ejemplo en los dedos. Y obviamente las lesiones son dolorosas. Esto va a traer fiebre, postración, incluso puede llegar a tener delirio, y la persona muere al cabo de una semana, 3 a 5 días. Bubón, manchas, gangrena. Bubón, 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 manchas negras. Esta foto que le saqué de internet es de Perú. Acá cerquita. Fíjense la gangrena, esto es de un paciente de China. En el sudeste asiático sigue habiendo cuadros. Cuando la persona aspira, inhala
las yersinas, entonces va a ser mucho más rápido el cuadro respiratorio, en los cuales va a empezar a escupir sangre. Con ausencia de tratamiento, la muerte es mucho más rápido. Y cuando hay una dispersión rápida, entonces, sin formación de los bubones, es cuando se llama la peste septicémica. La muerte puede sobrevivir en el mismo día que aparece la fiebre. Cultivo, obviamente, se va a hacer a partir de sangre, fluido de los bubones, esputo. El cultivo, bueno, va a aparecer colonias redondeadas, transparentes, cremosas, tamaño mediano, no hemolíticas, y la tinción específica es la tinción de Wasson, que usa azul de metileno y fucsina, y se decolora con alcohol fenol. También se hace fluorescencia directa, ya vamos a explicar más adelante, y puede llegar a hacerse serología o PCR. Bien, vamos a terminar con las últimas 3 enterobacterias, Klebsiella, Enterobacter y Serratia. Son, por lo general, van a producir infecciones intrahospitalarias. No cualquier paciente, sino aquel que tenga algún problema, por ejemplo, un respirador, o tenga inmunodeficiencia, o esté siendo medicado justamente con corticoides o que le bajen las defensas, algunos de los productos que bajen las defensas. Y obviamente va a producir bacteriemias, van a producir infecciones de las heridas, igual que todas las enterobacterias. Son las que van a, como producen biofilm, biopelícula, van a infectar catéteres intravasculares, y también va a producir infecciones respiratorias y urinarias. Se manifiestan como neumonías, cistitis, pielonefritis, abscesos pulmonares, empiemas, bacteriemias, sepsis y muerte. La Klebsiella pneumonia justamente va a producir cuadros pulmonares severos. La neumonía por Klebsiella es una enfermedad rara. Generalmente va a ser, insisto, personas hospitalizadas. Va a tener un esputo marrón o rojizo. Va a ser la que forme abscesos pulmonares que se pueden ver en la radiografía. Y va a ser común en pacientes diabéticos, obviamente, inmunodeprimidos, y también algunos alcohólicos porque aspiran, pueden llegar a aspirarse. Serratia es más de infección urinaria, y Enterobacter, como todas, puede haber otitis, celulitis, sepsis. Diagnóstico, hemocultivo o cultivo de los tejidos infectados. Siempre antibiograma. Entonces acuérdense, Klebsiella, Serratia y Enterobacter van a producir infecciones intrahospitalarias en pacientes justamente especiales, ¿no? La Klebsiella, fíjense cómo va a producir un pequeño halo de hemólisis. Y la más hermosa de todas las colonias, permítaseme, es la de Serratia. Serratia tiene un hermoso color rojizo, precioso, precioso color rojizo. Enterobacter es una colonia así fofa, medio algodonosa. Bien. Chapeau. Esta es una imagen de una careta de los médicos de la Edad Media, en la época de la peste negra. Usaban esta máscara porque se creía que se producía por inhalar miasmas, le decían ellos. Entonces se ponían en este cono de acá, por eso parecen pájaros, se ponían flores, elementos aromáticos.
y andaban vestidos así como andamos ahora por el coronavirus, con estos trajes negros. Bien, esto en parte se debió en Europa por la mugre, y por eliminar a los gatos, entonces se llenaron de ratas. Llega a un puerto italiano de Génova un barco con ratas enfermas o sea, venía con peste los que venían en el barco. Entonces no los dejan bajar, los echan, pero le bajan las ratas. Y ahí desparraman en toda Europa, porque llegan hasta Inglaterra, la peste negra, que mata en 5 años a el tercio de la población. Pueblos enteros se quedaron sin nadie, sin nadie.